por atender las necesidades básicas de la población, ¿no? Y allí surge pues el principio, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y esto da origen a una forma de comportamiento, de anteponer nuestro interés personal frente al interés de todos los demás. Eso está en el Antiguo Testamento. Y existen bastante referencia a la protección de los pobres, recomendando hacer caridad, ¿no? Por ejemplo, provisiones para proteger al hombre que trabaja. El patrón no le debe negar su salario al término de la jornada. Eso dicen Levíticos. La jornada de trabajo no debe requerir un alto número de horas, aun cuando se pague un salario alto. La jornada no debe ser muy grande. Y un artesano empleado por sus habilidades no debe estar sujeto a distintas labores, ¿no? Fuera de su profesión. De lo que se trata es evitar la sobreexplotación. Su aporte es acerca del sábado, que es una institución. Las instituciones son reglas de juego, según Douglas North, ¿no? Y el cristianismo pues, establece el sábado. Y el sábado viene a ser la piedra angular de la legislación bíblica. Entienden que es un día de descanso semanal para el patrón, sus trabajadores, esclavos y extranjeros. Y esto no tiene, pues, paralelo con otras civilizaciones, ¿no? Entonces el cristianismo quien establece esto. El esclavismo, la Biblia también recomienda que se debe liberar periódicamente a los esclavos israelitas, ¿no? No deberían estar sujetos por más de 6 años a la esclavitud, debiendo ser liberados al 7º, y hay que proporcionándoles comida y otros bienes para que puedan iniciar una nueva vida. Eso lo dice Deuteronomios. También el esclavo israelita no debe ser devuelto a su amo, sino que podrá vivir sin ser molestado. Esto se interpreta como el primer paso para la abolición de la esclavitud. También lo dicen Deuteronomios, ¿no? También se prohibía al amo tratar al esclavo con violencia, lo cual pues es diferente a lo que planteaba Roma, ¿no? ¿Qué decía en Éxodo? Si un esclavo es muerto por la violencia de su amo, a su vez es reo de muerte, debería ser condenado, ¿no? El que ha matado a su esclavo. Eso dice Éxodo. También otra institución que crea el cristianismo es el año sabático. En este año hay que liberar pues a los esclavos. Y este año también deberían cancelarse todas las deudas y permitir a los pobres comer en tierra ajena. El año jubilar. El año jubilar limitaba pues los derechos del propietario, ¿no? Establecía la liberación de la tierra después de 50 años. Eso dicen Levíticos. La finalidad de esto de liberar las tierras era impedir la concentración de tierra por latifundis en pocas manos, ¿no? Porque se daba con frecuencia esto, está en Isaías y en Miqueas. Entonces, el año sabático y el año jubilar eran instrumentos para, digamos, aliviar las tensiones sociales, ¿no? Porque la gente no estaba contenta pues, con el sistema de esclavitud. También la Biblia recomienda la protección al débil, ¿no? El individuo económicamente débil debería ser protegido por provisiones.
y se opone al cobro de intereses, ¿no? Son ilegales. Claro, conducían hacia el agio, la usura, ¿no? También enfatiza en el valor del trabajo humano. El trabajo es considerado como una bendición en Proverbios, ¿no? Y la dignidad del trabajo se deriva del trabajo de Dios. Se ha malinterpretado pues esa primera parte de Adán y Eva cuando por no hacerles caso, por comer la manzana, los condenó al trabajo, ¿no? Y solamente eso se dice, pero no, la Biblia enfatiza, pone de relieve la dignidad del trabajo, ¿ya? No es una maldición, es una bendición, dice. Posteriormente, ya con el papado, debo indicarles que en el siglo XI, con el emperador Constantino de Roma, el cristianismo llega a abarcar casi todo el mundo, ¿no? A extenderse en casi todo el mundo. Él fue el primer emperador cristiano, ¿no? Y allí se establece pues también digamos, los papas, el Vaticano, todo eso, y se han ido generando encíclicas sobre cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, la primera es el Rerum Novarum. Él trata sobre la cuestión social, ¿no? Alguna de las cosas que dice aquí es que el trabajador debe participar en las utilidades de la empresa. El pueblo tiene derecho a insurgir contra el tirano, lo dice la Iglesia en estas encíclicas. El 40º año también es la siguiente. Allí se habla sobre la restauración del orden social y su perfeccionamiento de conformidad con la ley evangelizadora. Mater magistra, la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana. Pacem in terris, sobre la paz de los pueblos. Populorum progressio, sobre el desarrollo de los pueblos. Quiero indicarle que personas comprometidas con la iglesia fundaron el partido de la democracia cristiana, ¿no? En Italia, en Alemania, en el Perú también hubo con Héctor Cornejo Chávez, ¿no? Que dio origen posteriormente al PPC, o sea, la democracia cristiana. De la democracia cristiana, que eran cuadros intelectualmente elevados, surgió, se salió de un bloque, el PPC con Bedoya Reyes, el otro bloque se salió el Tren Ataca, ¿no? Entonces ayudó a formación de partidos. Y fue poder en el gobierno, en el primer gobierno de la UNE, de Democracia Cristiana, se alió a Acción Popular. Y también colaboró con el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Una de la sociedad social que planteaban impulsar en el gobierno de Velasco tuvo como su fuente de inspiración los planteamientos de la sociedad comunitaria de la democracia cristiana, ¿ya? En el 68, Humane Vitae, regulación de la natalidad, el 80, sobre el trabajo humano, el 81, sobre la familia cristiana en el mundo, en el 87, sobre la preocupación social de la iglesia, sobre la cuestión social el 91, sobre el esplendor de la verdad el 93, el 95 sobre el valor y carácter de la vida humana, el 98 sobre las relaciones entre fe y razón, y el 2005 sobre el amor cristiano y la caridad. Y así por el estilo, ¿no? Existen pues planteamientos
sobre la preocupación sobre la cuestión social, que las sociedades caminen mejor, ¿no? Si bien es cierto que la corriente socialista se oponía a ese tipo de religión que copaba el Estado, porque, por ejemplo, Marx, Lenin decían de que la religión es una especie de aguardiente de mala calidad, ¿no? Es el opio de los pueblos, porque los embota, ¿no? Los hace sacar de su realidad. Pero sin embargo, dentro de la iglesia ha existido pensamientos progresistas, ¿no? Como del padre Gustavo Gutiérrez, que habló sobre esto de libertades y derechos aún antes que Amartya Sen, ¿no? Y le preocupó la cuestión social. Los que hicieron primigeniamente la revolución sandinista fueron curas también en Nicaragua, ¿no? Y Camilo Cienfuegos fue un cura que apoyó a Fidel Castro, ¿no? En su revolución. Y entonces hay una iglesia pues popular que cree de que el cielo está aquí en la tierra, ¿no? No es necesario ir a la otra vida, sino las condiciones, hay que mejorar las condiciones en que vive el pueblo, ¿no? Y allí buscar el desarrollo. Entonces, yo he querido, sin ánimo, repito, de contradecir, me parece que han puesto bien, se han esforzado vuestros compañeros, algo más, ¿no? Aportar algo más sobre esas exposiciones que han hecho. Y lo encuentran en eso que les he hecho Spiegel, aportes del cristianismo a la economía, y en ese libro un modelo para armar de Consuelo Uribe, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería compartirles. Y luego han expuesto sobre Sócrates y Genofonte, que me parece que también lo han hecho bien, ¿no? De Sócrates no hay mucho que decir porque él no dejó pues obras escritas. Sus obras se reflejan están reflejadas en las obras de sus discípulos, en los diálogos de Platón, por ejemplo, y en algunos pasajes de Genofonte, ¿no? Sócrates es famoso porque en su polémica con Georgias, sentó las bases de la lógica, ¿no? Los tres principios de la lógica que se siguen utilizando. El principio de la identidad, el principio de la no contradicción y el principio del tercio excluido. En realidad, en Grecia se discutía mucho sobre si es posible el conocimiento. Algunos decían que sí, ellos sin mayor discusión, ellos eran los dogmáticos. Otros decían que no es posible conocer, esos son los agnósticos. Y otros, como Georgias, decían que lo que conoces ahora, inmediatamente después vas a estar desconociendo, ¿no? Entonces, era un sí y no. Esos son los sofistas. Entonces, en su polémica con los sofistas es que se establece, digamos, los principios de la lógica, ¿no? Sócrates quien establece. ¿Y cuáles son esos principios?
este, ya les hemos dicho. Primero, el principio de identidad, el principio de la no contradicción y el principio del tercio excluido, que viene a ser, digamos, los principios de la lógica, ¿no? Y por allí sus famosos dichos, solo sé que nada sé, ¿no? Lo querían premiar a Sócrates porque consideraban de que era el hombre que más sabía en Grecia, ¿no? Una especie de comunidad científica, el oráculo griego se llamaba. Se reunieron y dijeron hay que premiarlo porque es el que más sabe. Y él dijo, no, más bien, solo sé que nada sé. Al final aceptó, y aceptó porque era el único que sabía que nada sabía, ¿no? Qué tal modestia de él. Bueno, al final pues es historia de lo que fue obligado al suicidio, porque las pugnas entre la democracia y la aristocracia por el poder, eso fue en suma lo que impulsó a que sus enemigos lo llevaran a eso, ¿no? Entonces, voy a un poco repetir lo que ya hicieron el grupo sobre Genofonte, ¿ya? Y somos 11:20, más o menos 11:40, vamos a estar dando oportunidad para que los grupos expongan, ¿no? Hemos quedado, creo, 2 o 3 que tienen que exponer ahora, ¿no? Y les conviene porque es una nota, pues, ya, Genofonte. Lo que quiero indicarles es de que en esos momentos, estamos hablando algo así como 350 años antes de Cristo, la aristocracia y la democracia pugnaban por el poder, se turnaban el poder, ¿ya? Democracia, gobierno de todo el pueblo; aristocracia, gobierno de la élite, de los mejores. Y entonces la mayor parte de los filósofos, dentro de ellos Genofonte, se oponía pues a la democracia porque era un sistema imperfecto, ¿no? Por ejemplo, para elegir, no, a veces no había posibilidad de votar, sino que se elegía hasta por sorteo, y daba el caso que agricultores, hombres libres, pues, ¿no? O industriales que no tenían ninguna preparación, llegaban al poder, ¿no? Y hacían malas cosas. Y entonces ellos creían de que debería ser gente preparada. Y no les faltó razón, pues, porque ven ustedes qué tipo de parlamento tenemos, ¿no? En la actualidad, eh, gente que no conoce, que está dando decretos que no son constitucionales, que quieren ganarse a la gente, pero que están chocando contra nuestro presupuesto, pues, y contra el futuro, ¿no? Que podríamos tener, porque no conocen, ¿no? No saben. Entonces, deberíamos, también nosotros tenemos la culpa en eso, por elegir a gente que no está capacitada para eso. De todos nuestros parlamentarios cusqueños, ¿quién se salva? De repente esta enfermera de Fernández, ¿no? De Somos Perú, que ahora es la segunda vicepresidenta del Parlamento, pero los demás, Hidalgo se ha beneficiado, no Pantoja que diga, se benefició de esos vuelos humanitarios, trajo a toda su familia de Lima. Hidalgo tiene procesos y también, digamos, fueron los que votaron por la vacancia, ¿no? Todos, la única fue esta señora, ¿no?
y los otros pues no saben, no conocen, pues por eso actúan mal. Y entonces viene a colación la recomendación todavía de Platón. Con él hablaremos profundamente eso, ¿no? Que los más capaces, los mejores, tienen que gobernar, ¿no? Sigamos con Genofonte. Él fue hacendado, pues, y en su hacienda organiza una economía de tipo esclavista, ¿no? Lo cual le sirve para escribir algunos libros, tratados sobre la administración de la hacienda y del hogar. Se dice que él es uno de los que creó el término de economía, ¿no? Oikos, que quiere decir casa, hacienda, unidad familiar y nomos, administrar. Porque la segunda obra que escribe después de esta es O Economics, ¿no? Comentemos la primera obra. ¿A qué se refiere? Es un libro de finanzas públicas. Le preocupaba cómo es que el Estado debe captar recursos para atender con sus necesidades. Y eso es finanzas públicas, pues, ¿no? Hay tres cosas eh, para hacer crecer los ingresos del Estado. Atenas era una especie de ciudad luz. Estaban por los filósofos, los matemáticos, historiadores. Todo el mundo quería ir a Atenas, ¿no? Y entonces él se dio cuenta y recomienda que había que ponerles impuestos a los extranjeros para captar impuestos. Pues. Había que poner impuestos para captar recursos para el Estado, ¿no? Eh, pero había que tener también una tributación justa. O sea, la primera forma de conseguir recursos es poniendo impuestos a los extranjeros. Segundo, había que el Estado, dice según Genofonte, debería ser propietario de las minas de plata para obtener ganancias. Y también el Estado debería intervenir en el comercio de esclavos, que era una ocupación ventajosa. O sea, comprar, comprar, digamos, esclavos, marcarlos para que no puedan escapar y luego venderlos, ¿no? Y ahí el Estado se favorece. A eso se resume cómo conseguir el, medios, ¿no? Para aumentar los ingresos del Estado. También hay cosas interesantes. Los precios establecen por la oferta y la demanda, pero esto ya es formalizado, llevado al plano cartesiano recién en 1900 con Marshall. 350 años antes de Cristo ya tenía esa idea, ¿no? Genofonte. Hay una defensa de la esclavitud. Decía que los trabajos físicos los esclavos, ¿no? Deberían participar. Y se preocupó por el liderazgo. El liderazgo, por si acaso, es un tema de administración, ¿no? Hay un liderazgo, digamos, vertical, dictatorial, hay un liderazgo democrático, liderazgo participativo. Eso se estudia en administración, es una teoría. En economía, pues como referencia lo tenemos. Centra su trabajo en el liderazgo y la capacidad humana es la principal variable para la administración, ¿no? El liderazgo es importante,
Se cree que el líder es aquel que habla bonito o aquel que decide el dirigir, ¿no? En realidad el líder te elige, el pueblo te elige por tus capacidades y el líder es el que antepone sus intereses personales frente a los intereses colectivos, ¿no? Y de líderes hemos tenido muy pocos. La mayor parte que entró al gobierno ha sido para beneficiarse, ¿no? Casi todos. Y el liderazgo, pues, es importante, ¿no? Para lograr este excedente económico, según Genofonte, es necesario la habilidad, el orden y la división del trabajo. Eh, También en su obra El Económico, este, este, investiga, ¿no? La organización eh, de asuntos privados y públicos. Y también hay otra obra. Nosotros citamos solamente a dos, que es Medios para acrecentar los ingresos de Atenas y económicos. Pero hay otra obra, Los caminos y medios. Allí da recomendaciones para revitalizar, ¿no? Atenas en ese siglo, 4 antes de Cristo. Bueno, se sigue repitiendo el liderazgo, ¿no? El liderazgo, pues, es uno de los factores para la administración. Esta es la segunda obra, o Economicus. Y aquí hay cosas interesantes, ¿no? La agricultura es la principal actividad y había que darle gran importancia a esto. Es el primer fisiócrata, pues. El fisiocratismo es una corriente que va, digamos, desarrollarse en Francia por el siglo XVII, ¿no? Con François Quesnay, que fue amigo de Adam Smith. ¿Qué quiere decir fisiocratismo? Fisios, naturaleza, kratos, poder, poder sobre la naturaleza. Y él creía, pues, Genofonte en eso, ¿no? Que la agricultura debe tener la misma importancia, porque la profesión militar, porque es madre de la vida y de su desarrollo dependían las otras ramas, ¿no? De repente ha tenido razón en su época, porque era necesario, pues, conseguir alimentos, recursos, ¿no? De la agricultura, preocuparse por la producción. En la actualidad ya no. La agricultura no es digamos, la actividad más importante. Más bien quienes tienen actividades agrícolas, se dedican enormemente a actividades agrícolas son los países pobres, los países subdesarrollados. Países que pretendan desarrollarse tienen que desarrollar la industria, ¿no? Básicamente. ¿En cuánto contribuye la agricultura al PBI? En un 7% más o menos, en el caso peruano, ¿no? Obviamente que se ha crecido en los últimos años, de repente producto de la promoción agrícola que dio todavía Fujimori, y eso es lo que están reclamando la gente que ha hecho sus movilizaciones, que se derogue la ley. Se ha derogado la ley, pero siguen nuevamente, porque lo que buscan es que se les incremente sus salarios, ¿no? Y está bien, el gobierno puede hacer eso. Se decreta mañana, se incrementa salarios, pero eso será, pues, para el sector formal. El sector informal va a seguir trabajando con esos
sueldos o salarios bajos, ¿no? Y entonces es bien difícil dar solución a una problemática que está latente hace muchos años y que fue vista parcialmente por los gobiernos. Velasco Alvarado creyó que con la reforma agraria se iba a solucionar el problema. Se dio reforma agraria y el agro siguió en crisis, siguió bajando. Fujimori creyó con la libre movilidad de tierras, Alan García con el crédito agrario y siempre fue bajando. Y ahora se está abriendo una rama muy importante destinada a la exportación, sobre todo, ¿no? Con productos como la palta hash, como los arándanos, como las espinacas, como las alcachofas, están teniendo bastante aceptación a nivel mundial, ¿no? Pero con eso pues no nos vamos a desarrollar. Tiene que ser actividades industriales. Se puede hablar ya de agroindustria, que es ya una agricultura ya industrializada, transformada, que está vendiendo hacia el exterior, pero agricultura a secas no. Entonces, este planteamiento en la actualidad recibe críticas, ¿no? El creer de que la agricultura es la actividad más importante. También decía Genofonte que los que deben estar debajo de los agricultores, o sea, porque no tienen mayor estatus, son los comerciantes y los artesanos. Los comerciantes deben mentir si quieren tener éxito, ¿no? Y los artesanos, pues, se debilitan en el trabajo sedentario. Los agricultores crecen vigorosos porque el hecho de cultivar, haces ejercicio, pues, ¿no? Es bueno para la salud. También Genofonte investiga la organización y administración adecuadas de los asuntos privados y públicos. Y la economía sería una ciencia que permite enriquecer a los hacendados. La industria no sería pues una ocupación digna de los hombres libres, la agricultura sí, ¿no? Y deberían dedicarse pues a la industria, a esas actividades, los esclavos, los extranjeros, ¿no? Se opuso también al comercio, es una actividad indigna, y recomendó solamente el comercio de trigo. El trigo venía pues de Egipto, ¿no? Aconsejó la acumulación del dinero para atesorar una riqueza. Y aquí está diciendo ya funciones del dinero, ¿no? Es un medio de circulación y es concentrador de riqueza. Esas dos funciones le dan. Y la tercera es un tesoro, ¿no? Acumular dinero como tesoro para prever las malas cosechas y guerra. Y señala pues las ventajas de la división del trabajo que se da en ese tiempo, ¿no? Entre el trabajo físico y el trabajo intelectual. Y dentro del trabajo físico habla sobre que debería haber una especialización, ¿no? De los oficios para que haya una mayor productividad. También dice de que la riqueza, fíjense, es algo que se puede interpretar desde el punto de vista de las necesidades. Era vista como un exceso de bienes sobre las necesidades, ¿no? Es coherente con lo que plantea, pues, Sócrates todavía, ¿no? La felicidad
es aquella brecha que divide, digamos, necesidades y los recursos que tengas para poder satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, la felicidad va a ser mayor cuando esa brecha se acorte, ¿no? Cuando tengas más bienes. Pero eso fue generalizado por economistas posteriores y ponían como sinónimo de felicidad el bienestar, ¿no? O sea, hay más bienestar cuando el hombre consume más bienes, tiene más recursos, y eso no es tal, pues, ¿no? Nos contaba un profesor español, el profesor Moisés Arce, que cuando él viajaba a los países que tienen altos niveles de ingreso per cápita, llámense Finlandia, Groenlandia, Japón, Suiza, ¿no? Encontraba que la gente estaba estresada, ¿no? Yendo al trabajo. En la cara no se le notaba que era feliz, pues. Pero cuando iba a países africanos, americanos, encontraba que la gente era fiestera, fiestas, y su nivel de ingreso era bajísimo, ¿no? Y entonces el bienestar y la felicidad no te dan solamente por los recursos, ¿no? Los ingresos que tengas, sino son otros factores que los analiza posteriormente Amartya Sen, ¿no? Eh, entonces, fíjense esto, un hombre pobre sería más rico que un hombre rico cargado de obligaciones y ambiciones insatisfechas. Si este hombre rico se encuentra estresado, no va a ser feliz, pues, estresado, deprimido, preocupado por acrecentar más su dinero, no es feliz. Y más bien un hombre pobre que satisface sus necesidades y no requiere más cosas podría ser más feliz. Fíjense esa paradoja, ¿no? Y esto todavía lo dice, pues, Genofonte 350 años antes de Cristo. Creo que no hay tiempo para más, porque quiero privilegiar las exposiciones, ¿ya? Entonces primer grupo que le toque exponer puede presentar su pantalla.